Gracias por estar en sintonía de Luxor TV. Hoy voy a responder unas preguntas que me han hecho en la caja de comentarios. Muy interesantes, por cierto. Y vamos con la primera de ellas, que es de Luis, que dice así. Gracias, Eric, por información. Les cuento que nosotros nos conocimos cuando usted vino a la ciudad de Neiva, Huila, Colombia, y nos dio una charla sobre la empresa. En ese momento la empresa no tenía mucho futuro, pero usted era un optimista y después de eso yo dije, no hay de otra que confiar. Y aquí estamos en un momento de mucha expectativa frente a lo que viene. Quiero decirles a todos ustedes que la confianza es vital para un proyecto. Estar informados, tener el conocimiento y la ruta de mapa hacia dónde va el proyecto te va a generar confianza. Y eso es lo que tratamos de hacer en este canal. Luis, amigo, socio, recuerdo muy bien que les dije a ustedes allá en Colombia que todo lleva un proceso. Las empresas tecnológicas son muy reservadas con lo que están haciendo para evitar que un proyecto fracase. Si ponemos de ejemplo a compañías como Apple o Microsoft, cuando van a lanzar un producto lo tienen callado. Nos enteramos cuando ya sale al mercado, pero han estado trabajando años en ese producto o proyecto para que sea exitoso cuando se lance. Si se dan muchos bombos y platillos, el producto muere en el camino porque alguien lo saca primero o le roba mercado. Entonces la compañía tiene su estrategia y tenemos que confiar en el proceso. Vayamos con la próxima pregunta. Ninguno del corporativo ha dicho aún qué se va a hacer para evitar la manipulación de los shorts en los exchanges. Como le pasó recientemente a Terra Luna, literalmente nadie de la compañía lo ha dicho, a no ser que se me haya pasado, dice el suscriptor. Mucho gusto participar en este canal. Estamos aquí para prevenir todo lo que nos pueda afectar como comunidad y como proyecto. Y una de las cosas es mantener el valor estable o la alza progresiva de su precio. Interesante, ¿verdad? Pero más abajito, él sigue haciendo otras preguntas interesantes que me han llamado la atención. No estamos esperando tanto tiempo para llegar a lo mismo que llegaron muchos proyectos de criptomonedas. Una vez que salen a público, terminan siendo manipulados, ya hasta llegan a cero en su precio. Y te voy a decir algo, tienes toda la razón. Hay un asunto con la manipulación que hace que estos proyectos mueran en el camino. Para eso, One Ecosystem tiene una estrategia y es algo que no está haciendo ninguna criptomoneda. Nosotros tenemos una red de distribución a través del network marketing. Somos la única criptomoneda que tiene un network marketing organizado y poderoso. Esto quiere decir que nuestro proyecto va a seguir utilizando esa herramienta para seguir avanzando y prospectando nuevas comunidades. Esto no termina aquí. La creación de paquetes educativos ha sido una herramienta exitosa porque es vital estar informados y tener el conocimiento. Muchos proyectos ahora están implementando ese tipo de herramientas, pero ya One tiene mucho mercado ganado. Hay muchos países donde ya la moneda está. Solamente tenemos que seguir el paso a paso para lograr que nuestra moneda, cuando salga al mercado en 8 meses, no se venga a pique. Y para eso hay toda una estrategia. Y tenemos que tener fe en el proceso, confiar en el proceso. Esa es la idea de One Ecosystem. Tratar de ver cómo vamos a hacer una vez que salimos al mercado y evitar que el precio se vaya a cero, como lo hemos visto en este momento. Quiero decirle
que la compañía Terra Luna compró muchas monedas de Avalanche, que es otro proyecto, casi alrededor de 1 millón de monedas. Y ahora, como ellos quieren flujo de efectivo, lo que van a hacer es vender esas monedas. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que Avalanche también va a sufrir una baja enorme, muy grande. Ahora la pregunta es, ¿qué hago? Vayamos con Eduardo, que tiene un interrogante sobre este tema en particular. Hola Eric, saludos. Te pregunto, ¿es recomendable comprar monedas cripto ahora que muchas están por debajo del precio? Ejemplo, Solana, Luna, Tron, Chiva. ¿Es prudente hacerlo en estos momentos para poder tomar valorización en el tiempo? Te puedo informar que las oportunidades están presentes en la baja. Cada vez que los mercados caen, allí es la oportunidad donde tú puedes aprovechar ese regalo que te ofrece esos proyectos y adquirir las monedas a un buen precio. Y te repito, no doy consejo de inversión y por lo tanto todo lo que yo estoy diciendo aquí lo puedes hacer o no hacer, pero no va a depender de mí, porque yo no soy un broker especializado en dar consejos de inversión. Por lo tanto, es tu propia decisión. Sigamos entonces con las preguntas que nos han hecho, y hoy tenemos otra de el socio que se llama Ingresos Pasivos y Criptomonedas, que nos dice lo siguiente: yo quiero creer que cuando estemos en un mercado público, si es que lo estamos, la compañía, ya viendo todo lo que hoy está pasando con otros proyectos, inclusive con el Bitcoin, que la manipulación, la especulación son demasiado peligrosos para cualquier proyecto cripto. Entonces, la compañía tenga un mecanismo o unas reglas de intercambio antiballena contra las posibles manipulaciones de los grandes inversores que solo quieren sacar ventaja al comprar y vender una moneda. Excelente aportación, tienes toda la razón. Para eso hay una estrategia, como les decía al principio, y desde el punto de vista como yo observo esto, es de la siguiente manera: la compañía va a lanzar su propio exchange. Esto quiere decir que va a tener control del movimiento de venta y compra de la moneda. De esta manera, la fluctuación del yuan va a ser regulada a través de niveles de porcentaje. Quiere decir que la comunidad podrá gastar una porción mínima de sus yuan cada mes. Una vez que se llegue a ese tope, no vas a poder intercambiar la moneda. Recuerden que la moneda, una vez que entre el exchange, tú vas a ofrecer un rango de valor según el mercado. Me imagino que ellos van a poder controlar ese rango de valor para evitar que las personas vendan muy por debajo o quieran especular con el precio de una manera muy alta. Te voy a dar mi opinión acerca de cómo pudieran ser las cosas una vez que vayamos a público. Una vez que la blockchain sea lanzada públicamente utilizando el protocolo de Ethereum, y lógico, quizás ya estemos montados sobre Proof of Stake, porque el merge se va a dar en pocos días, aproximadamente entre 40 días, lo que va a suceder es que la moneda va a mantener su precio. Y como DealShaker va a ser el exchange de productos y servicios, los comerciantes van a recibir la moneda y se van a poder cambiar como debe ser un dinero. El dinero es eso, está diseñado para poder utilizarlo en los comercios e intercambiarla por productos y servicios. El dinero no está hecho para cambiarlo de moneda por moneda, eso ya es Forex, eso es otra cosa. Básicamente una moneda está diseñada para que se utilice en los comercios, para pagar todo tipo de obra, todo tipo de servicios, todo tipo de proyectos, todo tipo de productos.
Entonces, una vez estemos pública la moneda, el blockchain, el smart contract, ya la comunidad cripto del mundo se va a dar cuenta que somos reales. Entonces, lo más probable es que otros proyectos quieran interactuar con One Ecosystem y la compañía decidirá con quiénes va a interactuar que se ajusten a las necesidades de nuestro proyecto. Entonces, mientras todo es público, la compañía tiene un proyecto de exchange, porque una moneda que ya es pública y que tiene una cadena de bloques sobre Ethereum tiene por fuerza tener que lanzar un exchange. Al principio lanzará su exchange privado, pero no va a ser reciente una vez que salga a pública. DealShaker va a ser el que va a hacer ese papel en esos primeros meses, permitiendo que los comercios puedan aceptar un porcentaje elevado de monedas One, porque la compañía puede permitirle a ellos liquidar parte de esa moneda y convertirlas en dinero fiat euro a través de la plataforma. Una vez que ellos tengan esos euros, entonces van a poder retirarla en una wallet externa de Bitcoin como se hace al día de hoy, y de esa forma cerramos el círculo sin tener que ir a un exchange para intercambiar monedas. A medida que los meses van pasando, el porcentaje de transacción a recibir, a intercambiar, puede aumentar. Recuerden que DealShaker va a aceptar Bitcoin y Ethereum como parte del pago dentro de la plataforma, además de One. Ya para ese entonces One es un token RC20 y se va a poder intercambiar por esas otras dos monedas. Y esas tres monedas se van a poder intercambiar por euros dentro de la plataforma. Una vez que se ha estabilizado el valor de la moneda, al hacer el intercambio por euros, porque el Bitcoin sube y baja, igual que el Ethereum, y One también va a tener un pequeño sube y baja, pero muy leve, producto del uso que se le está dando a DealShaker. Entonces la moneda va a empezar a tomar valor. Y de esta forma, seremos una moneda que va a estar respaldada por compañías que la aceptan. Eventualmente saldrá el exchange, y cuando el exchange salga, irá suave. ¿Cómo podría decirles a ustedes que sería esto? Trabajando por porcentajes de moneda. Los comerciantes van a ser los primeros en poder intercambiar la moneda, que puede ser dentro del mismo DealShaker. Y eventualmente, una vez que ellos intercambien esa moneda, ellos podrán ir al exchange externo propio de One. Igualmente, la comunidad va a poder intercambiar sus One en el exchange propio y privado de la compañía. Pero no es que vas a cambiar todo. Nos darán un porcentaje. Si ustedes observan claramente dentro del back office, la compañía nos está regalando 200 de gas mensual. Supongamos que esa es la cifra que nos permitan dar. Podemos trabajar con 200 monedas al mes. Yo no sé ustedes, 200 monedas al mes y con un valor de 80 o 90 euros, cualquier persona puede vivir perfectamente. Tendríamos una entrada y flujo de efectivo muy interesante. Hasta con 100 monedas podríamos trabajar a un valor de 80, que estaríamos hablando casi de 8.000 euros mensuales. Esas son cosas que pueden pasar. Ellos pueden bajar hasta la cantidad de monedas al principio, permitirnos 50 monedas o 10 monedas. Yo no sé cómo lo van a hacer. Pero la estrategia tiene que ir suave. No puede entrar al mercado todas las monedas, porque entonces ahí todo se va a liquidar y va a pasar como el proyecto de Terra Luna. Y esa es no la idea. Bueno, hemos llegado al final. Le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y regalarme un like. Será entonces hasta la próxima. Muchas gracias.